qué gusto estar de nuevo por acá. Llegó nuestra última jornada con este ciclo de charlas pensadas para reconocer nuestro patrimonio natural. La semana pasada nos acompañó Ángela Núñez. Ella es ingeniero ambiental y socia de nuestro Museo y Centro Cultural Placilla, especialista en cambio climático. ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto estar de nuevo por acá. Llegó nuestra última jornada con Ángela Núñez. Bueno, tenía un retorno ahí. Le estaba comentando que ella es ingeniera ambiental y socia de nuestro Museo y Centro Cultural Placilla. Ella es especialista en cambio climático. Nos contó sobre justamente este tema, el cambio climático, por qué ocurre, saber, por ejemplo, si nos afectaba realmente o de qué manera nos impactaba y cómo lo podíamos notar acá o apreciar en el sector de Placilla específicamente, pero también cómo lo podemos afrontar. Esta tarde toca el turno de Aldo Valdivia, quien nos hablará sobre la biodiversidad del lago Peñuelas, la cual es la única área silvestre protegida que tenemos, es decir, no tenemos otro lugar más protegido en este sector de Placilla y Peñuelas. Conoceremos también sobre su flora y fauna y su importancia. Aldo Valdivia, quien nos acompañó en diciembre del año pasado al conversatorio sobre prevención de incendios forestales, es ingeniero forestal de la Universidad Católica de Chile, diplomado en manejo de áreas silvestres protegidas de la Universidad Autónoma de Yucatán, México, con más de 30 años de trabajo en la Corporación Nacional Forestal CONAF como jefe de sector, encargado técnico y administrador de la Reserva Nacional Lago Peñuelas, y hoy se desempeña en la sección de biodiversidad biológica de la región de Valparaíso. Recuerden que pueden ir dejando todas sus preguntas, observaciones, comentarios o inquietudes al final, y al final de la presentación se los vamos a ir respondiendo gracias a Don Aldo, que está acá, y yo le doy de inmediato el pase. Aldo. ¿Ahora compartir la presentación? No, todavía no. Ahí está, ahí se ve, Aldo. Sí. Hola, muy buenas tardes. Vamos a iniciar esta pequeña conversación sobre la biodiversidad. Compartir más. Ahí está. Bueno, iniciamos nuestro conversatorio. Ahí aparece algunas características geográficas de que estamos dotados de una rica biodiversidad en Chile, ¿ya? Soy presentar ciertos tipos de climas que favorecen el surgimiento de algunas especies ya únicas y endémicas. ¿Ya? Contamos con 31.000 especies nativas entre plantas, animales, algas, hongos, bacterias, ya que se despliegan en todo el territorio, expresando una biología muy particular y desarrollándose una amplia gama de ecosistemas, distintos tales como ecosistemas marinos, terrestres, costeros e insulares. Debido a su alto endemismo en la zona centro y sur del país, ¿ya? Se ha denominado esta como una zona, un hotspot, ¿ya? Cuyo término alude a un territorio muy importante, una concentración muy alta de biodiversidad, siendo uno de los 35 hotspots mundiales de biodiversidad, según el Ministerio de Medio Ambiente. Dentro de esta flora vascular, ¿ya?, nativa de Chile, ¿ya?, de acuerdo a Martín Corena, son relativamente pocas comparadas si comparamos con nuestros países vecinos, como Argentina, Perú, que tienen 8.000 y 18.000 especies aproximadamente, ¿ya?, especies de flora. Chile tiene pero la diferencia con Chile es que Chile tiene un alto grado de endemismo, ¿ya? Si se compara, por ejemplo, al anterior, Argentina tiene 21%, Perú tiene un 30,8%, siendo el 60% de esta flora que se concentra en Chile, se concentra en Chile central, es decir, en toda la zona mediterránea que nosotros llamamos. Este sector ha sido identificado como unas 25 áreas prioritarias de biodiversidad, clave en el mundo, ¿ya? Contiene al menos de 1.500 especies de plantas vasculares endémicas. Y el término endémico significa que crecen solamente en Chile en forma natural. Entonces, de ahí radica su gran importancia. En Chile esta área prioritaria contiene 3.892 especies, de las cuales, imagínense, 1.957 son endémicas, es decir, crecen solamente en Chile, en ninguna otra parte del mundo, en forma natural.
Quiero mencionarles algunos trabajos que se realizan en la Reserva Nacional de Peñuela. ¿Ya? Las prospecciones de flora eh, se realizaron en el 2019, y como se mencionaron en el cambio climático que hubo en la charla anterior, quería mostrarles esta situación. Esa foto fue tomada el año 2018 en un sector de la reserva, en octubre, para ser más exacto, y esa misma foto fue tomada en octubre del año 2019. Fíjense en el cambio drástico que hubo. ¿Ya? La pluviometría ha sido muy baja el 2019. Este año llevamos ya casi más de 300 milímetros. El año pasado, con suerte, llovió 1.170 milímetros. Las plantas, incluso algunas no germinaron, unas germinaron, empezaron a crecer y se secaron, y muy pocas lograron florecer. Entonces hubo una pérdida grande de biodiversidad y de material genético. Como ahí menciona que algunas lograron germinar, ¿ya? Algunas lograron florecer, ¿ya? Pero esta falta de humedad fue muy drástica en todo el sector, ¿ya? Y ahí hay unos porcentajes de las prospecciones que se realizaron en Peñuela, ¿ya? Por ejemplo, ahí tienen una planta género endémico, Miercia chilensis, ¿ya? Es una planta geófita, herbácea anual, ¿ya? De nombre Miercia. Ahí está la Tecophylla violiflora, ya llamada violeta de hojas largas, también es una planta endémica, es género endémico, eso significa en la taxonomía que aparte de la especie, el género también es endémico de Chile. Ahí tenemos un helecho, ¿ya? Del género Adiantum, es el Adiantum gertrudis, es un helecho, ¿ya? Que se encuentra en la provincia, desde Limarí hasta la provincia de Melipilla, ¿ya? Tiene distribución muy restringida, presenta segmentos con las hojitas con unos pelitos blanquecinos, y su estado de conservación está en peligro. Y lo tenemos acá en Peñuela, y probablemente esté hasta aquí en Placilla, ¿ya? Entonces, ojo con esas situaciones. Ahí tenemos un cactus, uno de los dos cactus que encontramos en Peñuela, ¿ya? También está en categoría de conservación, está en categoría vulnerable. Esta planta es muy singular, la Desmes laudonia, es un arbusto perenne que tiene una distribución muy acotada, entre la cuarta, quinta y metropolitana, ¿ya? La categoría de conservación es insuficientemente conocida. ¿Por qué se dice insuficientemente conocida? Porque no hay mayores estudios al respecto de esta desmia. Lamentablemente en Peñuela habían unas formaciones puras de adesmia, y con el gran incendio que hubo el año pasado se quemaron, pero tenemos la esperanza que rebroten y vuelvan a aparecer. Ahí tenemos otra especie, ¿ya? El boqui o boquicillo, y es una enredadera muy bonita, que crece, no es muy común en la reserva, y crece en lugares húmedos. Y acá tenemos la otra especie de cactus, la Neoporteria subgibosa, una cactácea de cuerpo globoso, flores rosadas, tubulares, ¿ya? Dispuesta en forma de corona. Como les mencioné, es una de las dos especies de cactáceas que existen en la reserva, y es poco frecuente en Peñuela. Esta planta se llama Tristama bivalva, es una hierba perenne, es un bulbo, le llaman lágrimas de la Virgen, y es la primera geófita en florecer. Ya después de las primeras lluvias que ocurrieron este año, ya empezó a germinar y a florecer esta planta. Es una planta muy común, pero la particularidad que tiene es que es la primera geófita en florecer. Vamos un poco a hablar sobre la biodiversidad de Peñuela. Hay plantas de diferentes especies. Les menciono una de las familias muy importantes de Peñuela, la familia de las orquídeas, ¿ya? Son unas plantas muy numerosas del reino vegetal, están distribuidas casi en todo el planeta, tienen diferentes formas, terrestre, epífita, semiacuática, etc. Y se han convertido, de acuerdo a la evolución, en plantas seductoras de insectos. Es decir, como ellas traen a los insectos para que los polinicen, se forman como plantas de una forma de insecto, y atraen al insecto, y este ingresa pensando que está la hembra, y ahí captura
el polen para poder polinizar el resto de las plantas. En Chile se presentan terrestres geófitas, tienen unos rizomas, ¿ya? Una especie de, como tubérculo, salen de un corto rizoma y sus hojas son dispuestas en roseta, ¿ya? Saliendo la mayoría de ellas endémicas. En la reserva están presentes algunas especies tales como la Chlorea incisa, una especie muy particular que se pensaba extinta, ¿ya? De aquí de la región, y fue redescubierta en Peñuela después de 99 años sin ser colectada. Su estado de conservación no está evaluado, ¿ya? Es muy poco conocida. Entonces, de ahí radica su importancia, digamos, una orquídea que se pensaba que estaba extinta y está en Peñuelas. La Chlorea dizoides es otra orquídea, ¿ya? Muy importante. Hay una pequeña población en la Reserva Nacional Lago Peñuelas, ¿ya? Y su estado de conservación es vulnerable. Es decir, y es una de las, si no es la única área silvestre del país donde se protege esta orquídea. Puede que esté en otros lugares, pero no está protegida. Ahí tenemos otra orquídea, la Chlorea cristata, también endémica y estado de conservación vulnerable. Ahí tenemos otra orquídea, la Chlorea barbata, también endémica, muy escasa en su forma natural, ¿ya? Y como dice ahí, es una orquídea que está considerada extinta en la región de Valparaíso, hasta que fue allá en la Reserva Nacional Lago Peñuela, el 2001, con 9 individuos en el sector de los lirios. No está evaluado su estado de conservación, pero probablemente esté en peligro crítico en la región, dado a su escasa representación. ¿Ya? Es muy poco frecuente encontrarla, y en la naturaleza no vamos a encontrar grandes ejemplares de esta orquídea. Ahí tenemos otra, ¿ya? La Chlorea heterogrosa. También está en categoría de conservación, ¿ya? Está sumamente, si llamamos en peligro esta orquídea, ¿ya? Y también la encontramos en la Reserva Nacional Lago Peñuelas. Si nos vamos a una otra familia, cambiamos de familia de plantas, ¿ya? Las asteráceas son plantas herbáceas, leñosas, con flores en capítulo. Es la familia más grande del reino vegetal, ¿ya? Es cosmopolita, es decir, significa la que encontramos en todo el mundo, con cerca de 23.000 especies, ¿ya? También son llamadas compuestas. En Chile corresponde al 18% de la flora vascular. En la reserva hay presentes varias especies y de gran interés, como la Muticia latiflora, que es una enredadera muy bonita, y la Muticia subulata, que también es otra enredadera, conocida como clavel del campo. Aquí tenemos otra de las familias asteráceas que fue un redescubrimiento, la Centaurea bulbosa. Es una planta que no tenía mucho conocimiento. Imagínense que las últimas prospecciones fueron de Claudio Gay en 1849 y Carl Ritchie en el 2000, en 1902. Son las únicas prospecciones que se han encontrado esta planta. Incluso los botánicos pensaban que era un mito botánico, porque era la única de su especie que tenía hojas simples, lineares, no compuestas, y tenía rizomas en sus raíces, ¿ya? Su estado de conservación no está evaluado porque no se conoce mucho al respecto de ella, y fue redescubierta en la Reserva Nacional La Copeñuela, una planta endémica, es decir, como les mencioné recién, que crece solamente en forma natural en Chile. Ahora vamos a conversar algunos géneros endémicos, ya que se encuentran en Peñuela, ¿ya? Básicamente géneros endémicos de monocotiledona que están presentes en la reserva, son de alto interés genético evolutivo, porque tienen un alto grado de vulnerabilidad. Algunos géneros son una sola especie y otras con no más de 5 especies. Las presentes en la unidad que en Peñuelas, algunas plagas son como, ahí está, las conánteras, varias especies, hay 3 especies de conánteras. En Chile hay 6 especies de conánteras, y en Peñuela encontramos 3. ¿Ya? Está la Gilesa gramínea, el Trichopetalum, la mierce que se les mencioné recién, la Ficela, ¿ya? La Tecofilia biflora, la Pacetea corylea, ¿ya? Ahí se las voy a mostrar. Esas son las conánteras, las 3 conánteras.
campanulata, trimaculata, biflora, Trichopétalum plumoso, miren la maravillosa flor que es, la Gilesa gramínea. Si ustedes pasan por el campo, no la van a advertir, parece un pasto, pero es una pequeña flor que crece en lugares muy húmedos. La Tecophyllea violácea, la hoja violeta de hojas largas, la Ficela, la Mierce chilense. Admírenla, conózcanla y protéjanla. Siguiendo hablando de las geófitas, hay plantas bulbosas, ¿ya? Además de su importancia como componente de la biodiversidad nacional, desde el punto de vista comercial presenta el gran interés hortícola, especialmente el caso de las altromerias y los leucaorines, ¿ya? Es así que como material genético de varias altromerias nativas han pasado a formar parte de híbridos comerciales. Ya ustedes las compran en la florería, las venden en los supermercados, y la mayoría han salido de Sudamérica. Las altromerias son plantas endémicas de Sudamérica. Y en Chile tenemos una alta cantidad de altromerias y muchas de ellas son endémicas. Como ahí dice, son hierbas perennes, son geófitas, con raíces rizomatosas, ¿ya? Algunas son exclusivas de Chile, ¿ya? Hay más de 40 taxas, ¿ya? Y de esas 40 son endémicas. Algunas son plantas exclusivas de América del Sur, como le mencioné. Ahí tienen una, Alstroemeria diluta. Ahí hay otra Alstroemeria. Y algunas presentan variaciones de color, como la Alstroemeria pulcra, que tiene muchas variaciones de color. Esa es más o menos la original, que la gente debe ver aquí, incluso en Placilla también sale esta Alstroemeria. Miren la coloración que tiene, más blanquecina. Otra coloración más magenta. Uno pensaría que es otra especie, pero es la misma. Son las variaciones de color que presentan algunas plantas. Y aquí tenemos algo muy especial. Hay una especie de Alstroemeria regional. La Alstroemeria marticoranae. Es una planta herbácea rizomatosa, ¿ya? Y crece solamente en la región de Valparaíso. Es decir, somos privilegiados al tener una alstroemeria solamente en la región de Valparaíso. Ahí está la famosa Alstroemeria marticoranae. Otras especies son las iridáceas, ya son plantas herbáceas monoticoidioidea, poseen algunos bulbos, otros cormos y rizomas, ¿ya? Las flores tienen estrambres, etc. ¿ya? A nivel mundial comprenden 1.800 especies, en Chile unas 29 especies y algunas tienen bulbos comestibles. ¿ya? En la reserva algunas especies interesantes como la Calidorea sifiloide, que está en categoría de conservación, es vulnerable, una planta muy hermosa, ¿ya? Crece, germina y la flor está 2 o 3 días, ¿ya? Y después muere. Ahí tenemos otra especie, la Herbetia laue, también y incluso estos bulbos de esta planta son comestibles. Ahora hablaremos de otro género de las maridáceas, básicamente las rodofialas, que es una geófita muy conocida, crece, es muy abundante, pero su particularidad es que también tiene variaciones de color. Miren, ahí es roja, ahí está un poquito más roja con amarillo, hay un rojo más tenue, empieza a aparecer más amarilla, hasta transformarse en amarilla. Ustedes podrían pensar que es otra especie. No, es la misma especie, solamente tiene variaciones de color. Otra especie importante son el género Eryngium, ¿ya? Que son hierbas perennes que algunas las conocen, pero en Peñuelas se encontró este pequeño Eryngium, que es una maravilla. Miren la forma y el color que tiene, ¿ya? Lamentablemente su estado de conservación no es evaluado y crece en lugares húmedos, ¿ya? Y no hay mucha información sobre este erigio, dado que no es muy colectado, no ha sido muy prospectado. También lo encontramos en Peñuela. Importante mencionar, entre las especies endémicas destacan gran parte de los grupos, por ejemplo, también los anfibios, ¿ya? Donde el 65% de ellos son exclusivos del territorio chileno, siguiendo los reptiles con un 63% de endemismo, luego los peces de agua continentales con un 55%,
tales como la especie de oristes o cachayes de peces cuyo hábitat es exclusivo de humedales altoandinos. Las plantas un 50%, también hay un 11% mamíferos, que son especies endémicas en Chile, como el delfín chileno, el lobo fino de Juan Fernández, y algunos que tienen un alto grado, ¿ya?, de endemismo con las aves, ¿ya? Y, digamos, por su constante movilidad constituye un porcentaje menor, solo un 2%. Pero hay unas que son endémicas de lugares como el colibrí de Arica y el oro agua, que esos son endemismos muy locales. Al considerar el grado de amenazas que se ha desarrollado el Ministerio del Medio Ambiente, se clasifican en 127 ecosistemas terrestres de Chile, ¿ya? Se encuentran amenazados, ubicándose principalmente en la zona central. Es decir, nosotros estamos ubicados en la zona central, ¿ya? Y la zona central concentra el mayor grado de endemismo de Chile. Como ahí se menciona, y se clasifican en 8 ecosistemas: en peligro crítico, en peligro, en vulnerables, amenazados, ¿ya? Y están los ecosistemas de preocupación menor. Las principales amenazas para la diversidad biológica de los ecosistemas terrestres son la pérdida y degradación, la fragmentación de los ecosistemas, producidos por el cambio de uso de suelo, la introducción y dispersión de especies exóticas, invasoras, el desarrollo indiscriminado de los sectores productivos, los incendios forestales y el cambio climático. Y me quiero detener ahí un poco en los incendios forestales. En Chile, el 99,9% de los incendios forestales son producidos por el hombre. Es decir, está en nuestras manos detener eso. Es importante destacar que a nivel nacional la biodiversidad es tremendamente importante para la economía, para el desarrollo, pues se vincula estrechamente con las actividades agrícolas, pesqueras y turísticas. Ahí estamos, estimados. Pamela. Por aquí estoy, Aldo. Muchas gracias, Aldo. Bueno, tenemos algunas preguntas. Mira, José Contreras justo estaba preguntando acerca de si iban a mencionar respecto de insectos de la reserva. A ver, tenemos hay muy poco conocimiento de insectos. Los insectos, por ser la zona mediterránea, igual es la misma categoría que hay en plantas, en mamíferos, ¿ya? Es la misma concentración. Están la mayoría de los insectos de la zona central, con algunos en categoría de conservación, ¿ya? Pero no hay mayor conocimiento, no hay un mayor conocimiento de los insectos de Peñuelas o de la zona. ¿Ya? Hay muy poco estudio al respecto de eso. Perfecto. Hornitos de Placilla nos comenta que los lirios del bosque se comían la flor. No sé si tienes conocimiento respecto Perdón, de ser me repites la utilizados. pregunta? Los lirios del bosque. A ver, lo que pasa es que debería cuáles son los lirios. Por ejemplo, las altromerias también le decían lirios, ¿ya? Puede ser que sean esas. Algunas plantas son comestibles, es decir, piensa que en la parte de gastronomía, pequeñas violetas o pequeños pensamientos lo están usando, incluso los pétalos de rosa, para comérselo. Yo creo que sí. Incluso hay esta planta exótica que hay algunas plantas exóticas que también son árboles, sus flores son comestibles, ¿ya? Yo creo que la mayoría de algunas plantas son comestibles, pero dependiendo de su sabor, algunas son un poco más ácidas o menos ácidas, o más amargas. Probablemente sea así lo que dice él, pero las altromerias básicamente, que les llaman lirios de campo, son básicamente para flores de corta o para ponerlas en maceteros o adornar, básicamente. Perfecto. Bueno, tenemos otras preguntas que llegan desde el otro grupo que están retransmitiendo. A ver, dice Pipe Vega, dice, unos años atrás salió una noticia de venta del lago Peñuelas. ¿Eso fue real y es imposible que pase? A ver, el tema, no quiero salirme del tema de la biodiversidad porque eso no me corresponde a mí mencionarlo, pero por ser área silvestre no se podría hacer vendida. Lo que pasa es que era un sector
que fue malamente inscrito por ESVAL, pero eso ya está, se recuperó ese sector, el Estado volvió a comprar ese sector que era el sector sur de la reserva y sigue perteneciendo a la reserva. Tendría que ser un decreto presidencial que eliminara como área silvestre, ¿sí? No es llegar y vender un área silvestre, las áreas silvestres son pertenecientes al Estado. Ok, entonces es imposible que salga a la venta un lugar protegido como esto. O sea, Claro, tendría que digamos, es ser como más... tendría que ser un decreto presidencial que eliminara esta área silvestre, pero eso ya son palabras mayores. Ok. Acá tenemos otra pregunta. A ver, aquí está. Dice, ¿tienen conteo de especies de mamíferos que habitan la reserva? Básicamente se ha hecho más que nada de flora, pero también se ha llevado a la Universidad de la Frontera hizo un catastro de la flora y fauna de Peñuela, se hizo un catastro absolutamente de eso, tenemos ahí, está la información al respecto de cuántas especies de flora y fauna hay en Peñuela, sí, existe información al respecto, y por ejemplo la universidad hizo este catastro de flora, por decir, mencionó 300 especies, y con nuestros muestreos hemos encontrado 5 o 6 especies más, es bastante dinámico, pero existe la información al respecto de eso. Básicamente la fauna es la fauna que constituye la zona central, básicamente esa es la fauna que hay. Y con las cámaras trampas hemos encontrado zorro colocolo, zorro huiña, perdón, gato colocolo, gato huiña, ¿ya? Y los dos tipos de zorro. También por acá tengo otra pregunta, es que me cuesta leerlas un poco, están bien chiquititas, pero dice, ¿cuándo será un control de los aromos en la reserva, ya que estos se están posesionando agresivamente de la reserva? A ver, el aromo interesante la pregunta. El aromo es difícil de controlar. No podemos hacer un control químico, por ejemplo, por ser un reservorio de agua. Es básicamente controlándolo físicamente, cortándolo, porque el aromo tiene algunas características de planta invasora. En sus raíces tienen unos nódulos, ¿ya? Donde se encuentran unas bacterias que hacen simbiosis con la planta, y estas bacterias fijan el nitrógeno ambiental y lo transforman en nitritos y nitratos. Entonces es casi una la planta crece básicamente en cualquier sector, ¿ya? No necesita algún elemento adicional. Por eso es muy invasora, ¿ya? La única forma y la conteniendo no tal vez no cortándola, sino haciendo un raleo, porque si usted corta un aromo, al final abajo está lleno de semillas, van a crecer 1000 aromos. Es muy difícil. Se han encontrado ahora algunas nuevas formas de que el aromo sirve muy bueno para leña, ¿ya? Es una leña bastante buena, ¿ya? A pesar de su crecimiento rápido. Los dos aromos que existen en Chile, que le dice es el aromo del país, que le dicen que es la acacia de Albati y la acacia menaloxino, son introducidas, son australianas los dos. Bueno, por acá Francisco Salterra dice, hola amigos, gracias por estas charlas. Y Miguel Contreras me había saltado esta pregunta, dice, los animales que hay en la reserva, tales como caballos, llamas, etcétera, ¿producen algún daño a la flora del lugar? Qué buena pregunta. Sí, es decir, los caballos que hay en la reserva no son de la reserva, son introducidos entre comillas, vecinos que tiran a pastar sus animales allá. Es una de las grandes amenazas que tiene no solamente la reserva, varias áreas silvestres en Chile tienen ganado doméstico que la gente introduce allá. Y las llamas tampoco son de la reserva, llegaron de fondos vecinos que tenían llamas y estas, como saltan los cercos, entre comillas, abro comillas, como que estos bicharracos tienen como resorte en las patas, pasan los cercos igual, y han dado registros desde el sector de las Siete Hermanas hasta pasado el Orozco, andan en las tablas, se han esparcido por todo el sector. Peñuelas no tenía llamas, llegaron de fuera. Y también pueden ser una amenaza, entre comillas, para la flora, porque cuando no hay pasto, estos animales comen de todo.
Sí, aprovecho de recordarles que en nuestro canal de YouTube, Centro Cultural Placilla, hay una pequeña cápsula audiovisual que justamente ustedes nos ayudaron a desarrollar cuando fuimos a la reserva para hablar respecto de los famosos guayamos, como le denominan. No sé si es de manera más informal ese nombre o no, pero está ahí la cápsula y la pueden buscar como guayamos. Tengo otra pregunta. Normalmente las áreas silvestres protegidas son prácticamente intocables por el hombre. Pero ¿qué pasa acá que hay ganado, pesca y extracción de madera? Lo que pasa es que en la categoría en Chile tenemos tres categorías de áreas silvestres: parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales. En un parque nacional usted solamente puede hacer educación ambiental, recreación, ya, investigación. No así en una reserva, que usted puede hacer un manejo de esta reserva, ¿ya? Y también puede hacer todas las otras actividades que antes mencioné. Como ya mencioné lo del ganado, el ganado no es nuestro, el ganado llega de afuera. Es un ganado que tiran vecinos a la reserva, ¿ya? A pastar. Si piensan que la reserva, antes de su existencia, hasta 1900, que se construyó el tranque para abastecer de agua en su tiempo a Valparaíso y Viña del Mar, ¿ya? Obviamente ahora ya no abastece por el crecimiento demográfico. No había nada, el ser humano cortó todo, entonces se plantaron especies de rápido crecimiento para evitar que este tranque que abastecía de agua no se embancara. Por eso la Peñuela tiene una zonificación de ciertas áreas que son de manejo forestal, ¿ya? Que son de plantaciones de pino y eucalipto, y ahora la CONAF está haciendo reconversiones de algunos sectores plantando vegetación nativa. Tal vez esta es una pregunta relacionada, pero ¿qué diferencia hay entre la categorización de reserva y de parque? Es que el parque no se puede hacer un manejo del recurso, sino es protección, conservación, educación ambiental, investigación y recreación. En la reserva se puede hacer todo lo anterior que mencioné, más un manejo del recurso. Es decir, en la reserva de las chinchillas se hacía manejo de las chinchillas para protección, para manejar, para que no hubiese, se extinguiera esta especie, ya se manejaba. Esa es la categoría de reserva. Se puede hacer un manejo del recurso para su protección. En este caso, la reserva Peñuelas, como tenía eucalipto y pino, se puede realizar un manejo forestal de eso, ya que son alrededor de 2.500 a 3.000 hectáreas. El resto de la reserva no se realiza manejo porque es vegetación nativa y lo otro sería el espejo de agua. Por acá tenemos otra pregunta. Jimena pregunta, ¿a qué se debe que la mayoría de las flores y las flores de arbustos son de color amarillo? ¿Y por qué no se masifican más flores que mostró en el video que son de diferentes tonalidades? Lo que pasa es que las flores de color amarillo son más atractivas para los insectos polinizadores. Ya es básicamente eso, ¿ya? Y las otras plantas que tienen otros colores puede que no sean llamativas, pero tienen aromas que atraen a los insectos o tienen más néctar. ¿Ya? Depende de los insectos polinizadores, etc. Pero tiene razón, la mayoría de las flores son amarillas o blancas, ¿ya? Las que vemos de colores, algunas han sido manipulaciones genéticas, pero en la naturaleza la mayoría de las flores son blancas y amarillas, ¿ya? Y las que son de colores porque tienen otro atractivo para el insecto. Qué interesante eso de las tonalidades también. Sí, Sebastián pregunta, correcto, y lo sí. que les mencionó de las orquídeas, que son seductoras de insectos, es decir, una tiene alguna apariencia de un insecto hembra y viene el macho para tratar de copular y al final es el pobre engañado, pero se lleva el polen y puede polinizar otras orquídeas. Buenísimo el dato. Sebastián pregunta, ¿aquí peligra mucho el escarabajo madre de la culebra o matagüey por la deforestación de nuestra zona y los incendios forestales? Antes en Placilla era muy común verlos en verano. Sí, correcto. La madre de la culebra se llama así porque es un cerambícido que tiene dimorfismo sexual. La hembra es negra, no vuela, y solo llega a su estado adulto para el momento de la reproducción. El macho es café y vuela, y es de menor tamaño, ¿ya?
Entonces eso se llama dimorfismo sexual. Pareciera que fuesen dos especies diferentes. Es cierto, la larva de estos insectos vive dentro de troncos podridos, y obviamente si hay deforestación se ha ido pues, reduciendo la población de estos muy bellos insectos. Y Romina pregunta, ¿qué podemos hacer o qué medios se puede fortalecer para pasar del estado de conservación inestable a un estado de conservación más estable? Estado de conservación, ¿a qué se referirá? ¿Alguna especie? Por ahí le pedimos a Romina que pueda a lo mejor escribirlo más abajo y la contestamos, no sé, a continuación, porque Claro, tenemos porque otra es mientras muy amplia tanto. la pregunta. Y esa fue Pamela pregunta que si tienen algún registro de perros asilvestrados dentro de la reserva. correcto, esa es otra problemática que también hay, no solamente en la Reserva de Ñuela, en varias áreas silvestres de Chile. Es decir, la problemática es los perros que se van asilvestrando, que la gente va a botar los perros, no se preocupa, los perros, es problema del ser humano, pero los perros se van asilvestrando. Entonces ya las nuevas camadas nunca han tenido impronta con el ser humano. Entonces, ¿qué hacer con esos perros? Ya, esta ley fue un poco más cotista la que se hizo, ya pensando en, claro, un perro vago de una ciudad que está improntado con el ser humano, uno eventualmente se lo podría llevar a su casa y adoptarlo, pero un perro silvestrado que nunca ha tenido impronta con el ser humano es difícil. Entonces ahí vemos cuál hay que sopesar bien. ¿Protegemos la fauna nativa, que este perro la destruye, o dejamos al perro? Es decir, está en nuestras manos, es decir, es problema del ser humano, es cierto, pero hay los perros silvestrados que no han tenido impronta con el ser humano, es difícil, es muy difícil tenerlo, es decir, es difícil que alguien los tome, tendría que llevárselo a un canil, ¿de dónde saca plata para mantener este canil? Es una problemática enorme, ¿ya? Pero nadie al final piensa en el pobre perro, pero nadie piensa también en la fauna nativa, que este perro la degrada. Claro, exacto. O sea, no, tampoco hay una tenencia responsable de animales de compañía y obviamente se terminan asilvestrando. Pero entonces no hay algún registro, simplemente están ahí. Debe ser muy difícil, no sé. Claro, porque es difícil pillarlos, es decir, habría que traer a alguien, a un veterinario que los pudiera pillar con algún dardo tranquilizante y ver si, además el único son los veterinarios autorizados para hacer eutanasia en caso que el perro tuviese muchas complicaciones, es decir, estuviera muy enfermo, ya no llegar y eliminar el perro tampoco. Y los perros lamentablemente eh, son grandes vectores de enfermedad básicamente hacia los zorros. Incluso las pulgas que tienen los zorros son diferentes a las pulgas que tienen los perros. Incluso las pulgas de los perros debilitan mucho más a un zorro, ¿ya? Y le transmiten todas las enfermedades hacia los zorros que no tienen ninguna defensa. Pero acá otra pregunta. ¿Qué anfibios hay en Peñuelas, en la reserva? Perdón, ¿repites la pregunta? Sí. ¿Qué anfibios hay en Peñuelas, en Ah, la reserva? anfibios, a ver, tenemos el sapito de cuatro ojos, la rana chilena, el sapo arriero y el sapo de rulo. Puede que se me quede uno, pero esos son básicamente los anfibios más importantes que yo recuerdo, me acuerdo. Puede que se me quede alguno afuera, pero por lo menos esos cuatro están presentes en la reserva. Otra pregunta. Dice, la baja cantidad de flores en el lugar debido a la falta de lluvias e incendios tiene un daño por sobre los insectos y una posible disminución de ellos. Absolutamente, está todo encadenado. Si pensamos en la cadena trófica, absolutamente. Si hay menos pasto, los animales herbívoros van a comer menos. Si hay menos pasto, obviamente, o flores, va a haber menos floración. Los insectos que son polinizadores no van a tener mucho donde ir a sacar néctar, etcétera. Sí, está todo encadenado, absolutamente. Por acá llega también, gracias, muy interesante la charla. Y Francisco Salterra pregunta, estimado, ¿qué acciones importantes realiza el Estado en la conservación de la biodiversidad de Peñuelas? Yo creo que el Estado contribuye manteniendo todas estas áreas silvestres, protegiendo estas áreas silvestres ya, que se sigan manteniendo, que sigan manteniéndose
a través del tiempo, con la protección, ¿ya? Con con el conocimiento. Hay muchas universidades que van a hacer estudios al respecto allá. Toda la labor que realiza el cuerpo guardaparque, que es enorme de la protección, ¿ya? De todas las áreas silvestres de Chile, ¿ya? Y si tratar de la conservación, y ahí no solamente el Estado, es decir, la comunidad en general. Ahí no hay que decirle, ya, ustedes encárguense de proteger el área silvestre, no. Debemos ser todos nosotros los que tenemos que tener la precaución, ¿ya? Básicamente de mantener estas áreas silvestres como reservorio genético y reservorio de esta biodiversidad. Aquí en la región, básicamente, lo que más destruye un área silvestre son los incendios forestales. Y como mencioné, los incendios forestales son producidos por el hombre, ya sea por descuidos intencionales. Entonces, más que el Estado, yo creo que tenemos que tener conciencia toda la comunidad en general. Así es, recordar que fue en diciembre del año pasado cuando en el marco de esos meses, ¿cierto? A finales del año pasado vieron varios incendios forestales acá y también desarrollamos una charla en la que nos apoyó Aldo, él participó. Así que no estaría mal poder volver a contar más adelante para la gente que se perdió, ¿cierto? Esas charlas, ¿por qué no hacerlas por acá? Tenemos otra pregunta. Si bien ahora el lago tiene más agua por las lluvias, ¿cuál es su pronóstico de aquí en adelante? A ver, el lago ha llovido cerca de más sobre 300 milímetros de agua. Debemos tener alrededor de 150 hectáreas el espejo de agua, pero pensemos que el espejo de agua en su cota máxima son 1.700 hectáreas. Se dan cuenta de la cantidad de hectáreas faltantes aún. Esperemos que siga lloviendo, porque llevamos ya 12 años de sequía. Debemos tenido antes de las lluvias 5 hectáreas de agua, etcétera. El año 97 se secó el lago y después volvió a llover ese mismo año y el lago se llenó, pero fue porque llovió sobre 1.200 milímetros, fue un año excepcional. Esa vez incluso se salió hasta el estero Marga Marga, me acuerdo, ¿ya? Por las cantidades de lluvia. Pero esperamos que siga lloviendo un poco más. Es decir, gracias a Dios ha llovido ya y hemos logrado por lo menos superar la precipitación del año pasado, en más de 100 milímetros. Pensando que el promedio de lluvia de Peñuela son 400 milímetros. Por acá otra pregunta. ¿Tienen algún reservorio o banco de semillas, bulbos de las plantas que se encuentran en la reserva? No, nosotros no tenemos ese reservorio, eso lo realiza básicamente el Jardín Botánico. Ellos tienen reservorios de plantas de la zona y algunas universidades también, con la Católica, tengo entendido, también están haciendo estudios de algunas plantas, básicamente de orquídeas. Em, Otra Nosotros, pregunta. disculpa ¿Está la Marcela, nosotros nos posibilidad? dedicamos Sí. básicamente a la protección de las especies que existen ya, que están presentes en Peñuela. Ok. Ya, ¿está la posibilidad para realizar algún estudio o checklist de insectos? ¿Cuál sería el protocolo como para poder ir a investigar? Por supuesto, todas las investigaciones son bienvenidas. Tiene que entrar a la página de investigaciones ya de Chile sin papeleo. Ahí está, hay un link donde puede ingresar el investigador y llenar un formulario para hacer las investigaciones no solamente en Peñuela, en cualquier área silvestre de Chile, ¿ya? Y ahí tiene que presentar el proyecto y ahí está toda la información al respecto. Todas las investigaciones son siempre bienvenidas al área silvestre. Buenísimo. Aquí está la otra pregunta, como aclarando un poco. Ah, excelente. Sí, dice, se refería a, por ejemplo, en cuanto a las plantas, orquídeas, clavel del campo, alstroemeria, en su mayoría hablaban de un estado de conservación inestable. Ah, no, lo que pasa es que hay varias categorías de conservación. Entonces, algunas plantas en Peñuela están en categoría vulnerable, ya como la orquídea, la cloriadizoide, ¿ya? ¿Por qué? Porque se encuentra hay muy poca población, ¿ya? En ella. Eh, Han sido destruidos sus hábitats, ¿ya? Por expansión inmobiliaria, por ejemplo, por campos de cultivo, ¿ya? Entonces,
los sectores de algunas especies que crecen no son muy abundantes en forma natural, si los destruyen va reduciendo mucho más su población, ¿ya? Por eso algunas categorías se han ido recategorizando y algunas están en estado crítico de conservación, estado vulnerable, de acuerdo al crecimiento en diferentes zonas del país. Esto todo, si ingresan al Ministerio de Medio Ambiente, ahí pueden encontrar las categorías de conservación que hay en Chile. No solamente de flora, sino de flora y fauna. ¿Qué se sabe de los roedores? ¿El lago está muy cerca del sector urbano o son roedores que pertenecen al sector de manera natural? Eh, con respecto a micromamíferos, que son los roedores, sí existen, hay roedores nativos, ¿ya? Una gran cantidad de roedores, pero también han llegado estos roedores cosmopolitas, que son el ratus ratus, el ratus norvegicus y la mus musculus, que es la ratita, que están presentes ya sea en las casas acá en Placilla, y también hay en Peñuelas también han llegado estos ratones introducidos, ¿ya? Que compiten con los ratones nativos. Qué interesante el concepto de roedor cosmopolita. Nunca lo había escuchado. Juan Claro, Pablo porque Ortega, sí, conoce el rato noruego es el de, ¿se acuerdan del flautista de Hamelin? Ese es el rato que está en está en todo el mundo. Y el guarén, que es el ratus ratus, también está en, por eso es como, son ratones cosmopolitas. sí, buenísimo. Juan Pablo Ortega dice, pero qué interesante conversación, gracias por la información, se pasaron bien por la biodiversidad. ¿Ves, Aldo, que es súper interesante el tema para poder conversarlo? Miguel Contreras nos dice, ¿el lago Peñuelas tuvo alguna vez una relación geográfica con el Tranque La Luz, ya que están a unos 500 metros uno del otro? Tal vez fue un solo lago. No, nunca fueron un solo lago. Lo que pasa es que el tranque de la luz es el desaguadero natural que tenía Peñuelas, ya sea en forma física, cuando se llenaba Peñuelas, corría por un canal hacia el tranque de la luz, pero también por las aguas subterráneas llega también al tranque de la luz, porque Peñuelas está un poco más, si Valparaíso o la costa está a 0 metros bajo el nivel, sobre el nivel del mar, Peñuelas está a 300 metros sobre el nivel del mar. Entonces, se creó el lago ahí y esta agua bajaba por gravedad. Y obviamente, cuando el lago Peñuelas se llenaba, ¿ya? El desaguadero natural era un canal que abastecía también al tranque de la luz. Pero también este tranque también se llena de agua lluvia, igual que Peñuela, solamente Peñuela se llena de acuerdo a la pluviometría anual. Si llueve suficiente, el lago se llena, si no, hay una baja ostensible. Exacto, sí, recordar que también, obviamente, más allá de lo geográfico, el Tranque de la Luz fue una obra de ingeniería de comienzos del siglo XX para poder abastecer de agua a la central hidroeléctrica El Sauce y con eso, obviamente, producir energía eléctrica. Pamela por acá dice muchas gracias por sus respuestas y hay otra pregunta. ¿Hay algún estudio arqueológico en la reserva? ¿Me repites la pregunta? No, no la escuché bien. Sí, que si hay algún estudio arqueológico en la reserva. No hay estudios arqueológicos. Si alguien está interesado en hacer estudios arqueológicos sería estupendo, ¿ya? Porque deben haber igual eh, rastros de algunos asentamientos indígenas, básicamente de cultura bato, se estuvo presente en la zona. ¿Ya? Y también estaba la casa que todo el mundo conoce, estuvo la casa de donde se asentó el ejército de Balmaceda ante la última, aquí la batalla de Placilla, donde se asentó antes de la última batalla de Placilla. Ahí han encontrado también restos de balas, algunos balines y un crucifijo que perteneció a un batallón. Más o menos eso es en la parte histórica, ya más que nada. Sí, perteneció a Claudio Claudio Vicuña, Vicuña, exactamente, la casa de claro. Claudio Vicuña, Y que bueno, era el comentar que intendente de todo, Valparaíso en 1900.
Sí, y comentar que todos los restos arqueológicos, o sea, digamos, todos estos restos o producción, digamos, humana, pasado un tiempo, pasan a ser de interés arqueológico, o sea, serían, son restos ya arqueológicos y por el solo Ministerio de la Ley tienen una protección en Correcto. esa calidad como monumento nacional. Es decir, si, y aprovechando un poco acá, si se llega a encontrar una bala, de los restos de la batalla o cualquier otro tipo de artefacto es un monumento nacional y está protegido por la ley de monumentos nacionales. Tengo otra pregunta súper interesante. Hace un tiempo se conoció en los medios que atropellaron un puma en la Ruta 68. ¿Qué tan frecuente es el avistamiento o registro de pumas en Peñuelas? A ver, yo con los años que llevaba en Peñuela, no he visto, nunca he visto un puma en Peñuela, ¿ya? Se encontró ese resto de ese puma, no fue en Peñuela, fue antes de Peñuela, fue el sector de Paso Hondo, antes de los límites de la reserva, lo atropellaron. Pero yo creo que tiene que haber, históricamente tiene que haber habido pumas, se han visto pumas en Coyihuay, entonces obviamente estos pumas deben bajar en busca de alimentación cuando, con estos cambios climáticos y, y probablemente en la zona tiene que haber habido pumas históricamente. Yo nunca he visto un puma en Peñuela, ¿ya? Tampoco yo he visto huellas. Siempre han habido datos que han atropellado pumas en la carretera, ¿ya? Efectivamente se lo atropellaron y fue llevado al museo de, si no me equivoco, de San Antonio. Bueno, creo que ahí tenemos todas las preguntas, Aldo. Si no me Ok, equivoco, Pamela. no queda alguna más por ahí. Lo que sí nos gustaría que nos, bueno, sabemos que estamos en cuarentena, que hay que cuidarse, que va a costar mucho que volvamos a visitar en grupo, ¿cierto? Pero, Aldo, una vez que ya pase todo esto y se pueda volver a visitar los museos, los espacios culturales, y por supuesto las reservas, como la Reserva Lago Peñuelas, nos gustaría que pudiera hacer alguna invitación a que la gente se anime y quiera ir a conocer, por ejemplo, preferir ir a conocer la reserva antes que ir a pasear a un mall. Absolutamente, es decir, la CONAF tiene un plan de educación ambiental que lleva más de 14 años. Tenemos un centro de información ambiental. Cuando obviamente se normalice todo, tenemos las ciclorrutas familiares que la gente puede andar en bicicleta y puede apreciar el entorno de la reserva, ¿ya? También se hacían charlas en colegios, en aulas o en terreno. Obviamente se solicita mediante una autorización, ¿ya? Pero yo creo que es la importante que la gente conozca y se sienta parte de estas áreas silvestres. Yo creo que mucha gente no tenía idea que habían orquídeas en Peñuela y dos o tres orquídeas que están en categoría de conservación y las tienen, digamos, en su patio, pero su patio tienen que cuidarlo. Y tiene ciertas restricciones, es decir, por eso no se deja ingresar a todas las personas por todos lados. Tenemos los lugares de uso público que deberían ingresar por ahí, por esos sectores, no en otros lados, ¿ya? Porque además la gente nos deja basura. Es decir, si van a visitar un área silvestre, lleven su bolsita y se llevan su basura y la depositan en el contenedor en su casa, porque no hay otra forma de protección. Y obviamente la protección contra los incendios forestales. Es decir, la protección y las visitas del área silvestre son siempre bienvenidos todas las personas, pero tomando los resguardos y las condiciones de cada área silvestre. Justo, justo se nos quedaba la última pregunta en el tintero y que está relacionada a lo último que acabas de comentar, Aldo. Preguntan cuál es la disposición de la administración de la reserva para ir a hacer una limpieza del sector con voluntarios. Yo creo que esas actividades se han realizado, no es la primera vez que se realiza y la consultan. Siempre todas esas eh, lugares que la comunidad quiere ayudar son siempre bienvenidos. Obviamente tenemos que tomar los resguardos de todas las personas para juntarnos, conversar, ver los lugares que se puedan realizar y tomar todas las previdencias del caso, en ese caso con guantes, etcétera, y para que las personas no haya que tener un daño. Pero todas esas actividades de la comunidad siempre son bienvenidas, absolutamente.
Y bueno, por acá las últimas agradecimientos, ¿cierto? Muchas gracias por estas charlas. No tenía idea que tenían orquídeas. Mi hija y yo disfrutamos mucho. Con esas preguntas ya estamos, Aldo. No sé si quieres agregar algo más. Yo sí, sí, pensando en que Chile es especial, es decir, no tenemos una gran biodiversidad con respecto, como lo mencioné, a los países vecinos, ¿ya? Si Argentina, Bolivia, Perú, que son nuestros vecinos cercanos, tienen cada uno, por decirte, 10.000 especies de plantas. Chile con suerte tendrá 3.000, pero esas 3.000, casi el 50% son endémicas, es decir, crecen en forma natural en Chile. Entonces tenemos una riqueza enorme que hay que cuidar. Eso es lo importante, que la gente entienda que la biodiversidad es fundamental para la vida, ¿ya? Les cuento, de esas tres que yo mencioné, de unas conánteras, unas plantas de color azul, que eran tres, hace unos años atrás un doctor de Alemania la andaba buscando porque quería sacar un principio básico para un remedio del cáncer. Entonces, imagínense la importancia que tienen las plantas y los animales, ¿ya? Es cuidarlo. Y vuelvo a insistir, nuestra principal amenaza aquí en la región de Valparaíso son los incendios forestales. Eso, Pamela. Así es, de verdad agradecer, Aldo, tu participación. Ha sido muy valioso contar con toda la información, no solo de esta presentación el día de hoy, sino que la de los demás expositores que nos acompañaron en este ciclo de charlas de julio. Lamentablemente no podemos abrir el museo todavía, va a costar un tiempo, tal vez las visitas van a ser muy reducidas. Me imagino que en la reserva va a pasar algo similar, aunque es un ambiente abierto. Y también agradecerle a todos los que participaron de este ciclo de charlas, preguntando, comentando, compartiendo. Y la idea es que se difunda todo lo que tiene que ver con el patrimonio natural que tenemos. Tenemos el privilegio de vivir en un lugar al lado de una reserva que es mundial, es una reserva mundial de la biosfera. Eso es único. Y tenemos que hacernos parte en ese cuidado y en esa responsabilidad. Así es que por eso esperamos que les haya gustado este ciclo de charlas, que se hayan podido informar y educar en algunos temas más complejos y técnicos, ¿cierto? Que hayan disfrutado de este espacio. Y aprovecho de dejarles invitados desde ya para el mes de agosto, ocasión en la que volveremos con un nuevo ciclo de charlas, esta vez dedicadas a los acontecimientos tristemente conocidos de la batalla de Placilla, que fue en el marco de la Guerra Civil. Contarles un pequeño adelanto que estamos trabajando con el grupo de Aconcagua Recreación e Investigación Histórica, la Unidad de Patrimonio de Quintero y a nuestros museos amigos de Concón y Quillota, perdón, porque estamos organizando la segunda ruta de la Guerra Civil, que obviamente y por estas circunstancias que todos conocemos van a realizarse de manera virtual. Así es que atento a todas las otras actividades que se vienen y mientras tanto nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Facebook, que está aquí, Twitter, Instagram, en el canal de YouTube Centro Cultural Placilla, donde van a poder ver un montón de trabajo audiovisual que hemos ido realizando a lo largo de estos años. Y también en nuestro sitio web www.museohistóricoplacilla.cl. Nuevamente, Aldo, muchas gracias por estar aquí esta tarde compartiendo estos Pamela, conocimientos. apoyando y colaborando, como siempre. Eso, muchas gracias y nos vemos, así es que hasta pronto. ¿Cómo salgo, Francisco?